Hola, buenos días a todos. Hoy, 9 de junio, estamos aquí celebrando la mesa redonda número 2 de la celebración del Día Mundial del Mantenimiento, tercer Día Mundial de Mantenimiento que el Copimán celebra aquí en Latinoamérica. Y nos acompañan para esta mesa redonda sobre análisis de confiabilidad y datos José Durán, que nos acompaña desde Costa Rica, Jesús Rafael Sifontes, que nos acompaña desde Pensilvania, en Estados Unidos, Enrique González, seguís estando en Querétaro, México, ¿correcto, Enrique? Correcto. Y quien les habla, Santiago Sotullo, de Uruguay, en este momento en Santiago de Chile. Muy bien. José, Jesús y Enrique, el objetivo de esta mesa es poder conversar sobre los análisis de confiabilidad y si son o no son importantes los datos, sobre lo cual siempre hay alguna controversia. Hemos visto que hay análisis de confiabilidad que podríamos llamar más clásicos, donde básicamente el análisis es cualitativo, con una cierta planilla, las llamadas hojas de información y de decisión. Luego aparecieron otros análisis de confiabilidad semi-cuantitativos, que, por ejemplo, el FEMECA, que se hacía con los RPN y las matrices de riesgo, que de algún modo empezaban a cuantificar y valorar con algún número subjetivamente asignado los modos de falla para intentar priorizarlos, hasta el día de hoy que ya tenemos múltiples software en el mercado que nos permiten hacer un análisis muy detallado, cuantificado, con efectos de falla, con frecuencias obtenidas de análisis de Weibull, con costos de tareas, repuestos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de hoy es justamente debatir sobre qué lugar ocupa cada uno de estos, si alguno ya está obsoleto o si hay mejores y peores. ¿Les parece el tema? ¿Les resulta interesante? Ciertamente. Muy interesante, muy interesante. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, bueno. el orden es arbitrariamente decidido por mí, por lo tanto, de acuerdo a como los tengo en cámara, le voy a dar primero la palabra a José, luego a Jesús y luego a Enrique. ¿Ok? Para irnos organizando, les propongo dar una primera respuesta de 5 minutos cada uno y después vamos enrollando el debate como vaya saliendo. ¿Ok? Adelante, José. Ok. Primero, muy buenos días. Hoy 9 de junio, tercer Día Mundial del Mantenimiento, un honor doble. Uno, compartir con estos colegas, aquí son apóstoles Jesús, José, Enrique, Santiago, y podernos dirigir a toda América Latina. El tema de confiabilidad es un tema muy interesante, pero yo siempre digo que tenemos que tener claro cuáles son las bases. ¿Qué es confiabilidad? ¿Por qué es importante? Es muy normal saltar de una vez a los números y empezar a hacer, yo a veces lo llamo numerología, empezar a jugar allí con números y simulaciones sin habernos respondido primero qué es lo que buscamos. Ejemplo, tengo clientes con ingenieros brillantes en toda América Latina, muy inteligentes, pero caen en ciertas trampas. Por ejemplo, hay una gran empresa de transmisión de energía que definió 120 modos de falla para un conductor. Es un pedazo de cable, si vamos a lo más básico. Y con esos 120 modos de falla, pues tenía su modelo y sus puntos de medida en cada inspección. Los inspectores que no tienen en ese caso, de terreno, que no tienen las herramientas para distinguir si el conductor está deshebrado o tiene algunos hebras partidas o no están partidas, sino cizalladas, o cualquier término que utilizó, que no voy a decir que técnicamente es incorrecto, pero que conduce a un modelo extraordinariamente complejo, difícil de implementar. Y si eso es una compañía que tiene cientos de miles de activos y en cada activo, en cada componente define miles de formas de fallar,
la confiabilidad que vamos a tener en los datos es casi que nula. Y si tenemos baja confiabilidad en los datos, cualquier simulación que yo haga va a traer un resultado que, digamos, no va a ser muy confiable. Y cuando vamos a terminando la reflexión de los 120 puntos o modos de fallar, como lo definieron ellos, del conductor, pues básicamente las decisiones que se tenían que tomar con esas medidas eran muy simples. Reparo, reemplazo o lo dejo como está. Entonces, para una acción de mantenimiento, da casi que lo mismo que esté deshebrado, que esté partido, que esté cizallado, que esté picado, que esté corroído, si la decisión final es repara el segmento, reemplaza el segmento o déjalo como está. Entonces, sí es muy importante conocer los datos, pero sí es muy importante saber qué es confiabilidad para nosotros, para nuestro negocio, para nuestro entorno. ¿Qué significa una operación confiable? Que podemos confiar en ese activo entregando unas funciones y unos estándares para ser un poquito académico, pero también es necesario que en algún momento nos preguntemos qué decisión quiero tomar yo con los datos que estoy levantando y que tendré que procesar y simular y usar las herramientas disponibles para tomar decisiones. En ese mismo orden de ideas, otra empresa definió 800 puntos de medida a cargar en SAP con las inspecciones para una torre de transmisión por la estructura metálica, transmisión eléctrica. 800 puntos de medida que cada inspector tenía que llegar con la tabla y está inspeccionando mundo. Tienen 25.000 torres que se inspeccionan. Tiene que llegar y decir, ¿está correcto o no está correcto? Y el ingeniero decía, es muy importante porque a la hora de la reparación, la persona se tiene que reemplazar un segmento de la torre, un perfil se llama eso, ya lo lleva preparado, cortado y listo, porque sabemos exactamente cuál fue el que se cayó, hay que reemplazar o está corroído. Cuando hablas con los trabajadores de campo, dicen, eso no nos sirve a nosotros para nada, porque nosotros, cuando vamos a hacer la reparación, llevamos un perfil largo, según lo que vemos en sitio lo cortamos, le abrimos los huequitos y lo ponemos. Entonces, ese divorcio entre datos, decisión y acción hace que muchas veces esas estrategias y esas herramientas que tenemos disponibles, pues no sean muy útiles. Entonces, historia corta, sí, necesitamos avanzar en herramientas disponibles para la confiabilidad, para análisis numérico, cuantitativo, monetizado de ser posible, pero también tenemos que estar seguros de que los conceptos básicos están establecidos y son fuertes y son correctos. Excelente respuesta, José. Tú sabes que cuando te escuchaba, me acordaba, y voy a intentar, perdóname, atrevidamente resumir tu concepto en una frase que no es mía, sino que es de un colega, Guillermo Sueiro, con quien trabajé casi 10 años en Elman Sueiro y Asociados. Y Guillermo, para resumir ese concepto que tiene que ver con el famoso tema de cuánto detalle hay que poner en los modos de falla, que en definitiva, el famoso tema de que poco detalle me podría llevar a un trabajo incompleto, pero mucho detalle, como tú decías, me lleva a una parálisis por análisis o a un absurdo. Él lo resumía de una manera muy gráfica. Y viene a cuento de lo primero que ustedes estaban hablando antes de que entráramos en escena. La lista de modos de fallas no puede ser algo ni tan peludo ni tan pelado, porque si no, no funciona. ¿Ok? Hay que buscar... personales. Sin alusiones personales, por supuesto. Pero no podemos, si hacemos poco detalle, es un trabajo incompleto, está mal hecho. Si vamos a mucho detalle, terminamos en una parálisis por análisis o, como tú bien decías, en un absurdo de cantidad de datos que después se resumen en 3 tareas. Hay una regla que me enseñaba John Murray que decía, lo primero que uno tiene que ver para ver cuál detalle es adecuado es cuál es el nivel de tarea que hoy estamos aplicando. Y en ese nivel, más menos 1, más menos 2, seguro que está el nivel de detalle de modos de falla que necesitamos. Y no mucho más.
Así que me gustó tu aporte, sobre todo por la importancia que es primero escuchar a la gente de campo, ¿no? A ver, ¿qué están haciendo hoy? ¿Cómo lo están haciendo? Y seamos prácticos. Muy bien. Muchas gracias, José. Segundo speaker de nuestra mesa redonda, Jesús. Cuéntanos. Muchas gracias, Santiago. Agradezco mucho la oportunidad de formar parte de este panel de expertos, de acompañar aquí a 3 expertos en la confiabilidad. Y bueno, es facilito hablar después que habló Durán, ¿verdad? Porque ya el hombre estableció unos fundamentos. Y bueno, a mí me encanta el tema de la confiabilidad. Usted sabe que a nosotros nos encanta y es lo que hacemos todos los días, pero siempre a mí me gusta hablar de fundamentos, porque a veces tú le preguntas a cualquier persona qué es confiabilidad y te dice, no, eso es una cámara termográfica, eso si tú tomas una muestra de aceite y la envías al laboratorio y te indican las partículas que tiene, y yo creo que eso es el análisis de corriente de motores. Hay mucha confusión en la comunidad de qué es confiabilidad. Entonces, si lo definimos, la confiabilidad no es otra cosa que la habilidad que tenga un activo de desempeñar funciones o una función de acuerdo como lo necesita su usuario y al final dentro de un contexto operacional. Y la gente se olvida del contexto operacional y dicen, bueno, este modo de falla para este componente se puede replicar 1.000.000 de veces porque este componente se puede instalar en el cielo, en la tierra, en todas partes, ¿verdad?, del universo. Se puede instalar en cualquier tipo de contexto después que sea la misma máquina, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta hablar del contexto de operación. Y una vez en un debate similar a acá en los Estados Unidos, había uno de los compañeros que dijo, the operational context is everything. Eso es todo. O sea, cuando hablamos de confiabilidad hoy día, tenemos que hablar de análisis de riesgo, tenemos que hablar de objetivos de la organización. O sea, entonces, ¿para qué hacemos análisis? Si no conocemos el objetivo, si no conocemos cuál es el efecto que tiene que falla ese componente, a lo mejor no pasa nada. Como decía Durán, reemplázalo. Y qué análisis grandísimo, cuantitativo, o habría que hacer si sabemos que no impacta el objetivo de la organización. Entonces, por ahí comienza la cosa. Hoy día la confiabilidad se debe aplicar acompañada de análisis de riesgo, y el análisis de riesgo no es otra cosa que incertidumbre que se tiene de si se logran las metas o no. Y usted le pregunta de la corporación y usted le pregunta a la gente de mantenimiento y a la gente de operaciones, ¿y cuáles son las metas de su organización? ¿Cuál es la misión y la visión? Ah, no, yo no sé, yo trabajo en confiabilidad. Entonces, estamos protegiendo las funciones de unos activos para lograr unos objetivos. Entonces, por ahí me gusta enfocar la cosa, ¿verdad? La herramienta que nosotros utilicemos, porque es que cuando hablamos de análisis de confiabilidad, podemos pensar en RCM, ¿verdad? Podemos pensar en métodos que son proactivos, FMICA, RCM, RCM2, MRCMR, diferentes modelos, ¿verdad? Diferentes formas de aplicar el RCM de forma proactiva. Pero también hay herramientas que son reactivas y son herramientas que están dentro de todo ¿verdad? Esa caja de herramientas que utilizamos, como son los análisis de causa raíz, etcétera. Entonces, sí que el abanico es bastante amplio de las herramientas que tenemos. También hay análisis de datos de fallos que ocurrieron, los queremos analizar. Podemos utilizar diferentes modelos, podemos utilizar Weibull y otros modelos parecidos. Podemos utilizar simulaciones, ¿verdad? Para visualizar el nivel de confiabilidad de un activo a lo largo del tiempo, a lo largo de su ciclo de vida, y todos estos análisis de alguna manera se utilizan para tomar decisiones. Esa es
el objetivo. Ahora, a mí me preguntan mucho en los cursos, y yo sé que todos acá trabajamos con cursos de confiabilidad, algunos muy básicos, otros más avanzados, que si hacer análisis de confiabilidad es difícil. Y yo digo que más difícil es conseguir buenos datos que hacer el propio análisis, porque hoy día tenemos tantas herramientas que uno, comprendiendo los fundamentos, ingresa datos y ahí aparecen las soluciones. Pero ¿qué tan feas, qué tan buenos son esos datos? O sea, qué tan excelentes sean, de manera que la solución que nos arroja cualquier de los métodos que utilizamos sea útil. Mira, en estos días estamos haciendo un análisis en una planta aquí en los Estados Unidos, y algún colega hizo un análisis de repuestos y me lo entregaron para auditarlo. Y estaban recomendando, bueno, voy a traer una analogía para no hablar de la máquina en específico. Estaban recomendando, amigo Enrique, que tuviéramos las ventanas de la casa en stock, los marcos de las puertas en stock, que tuviéramos una viga por si acaso hay un terremoto, ¿verdad? Entonces hay que reemplazar esa viga de nuestra casa. Elementos estructurales recomendados en stock, porque si esos elementos se dañaban, había un riesgo enorme en la planta. Entonces había que tener eso en stock. Pero fíjese que cuando yo hablo con esta persona que hizo los análisis, me dice, no, pues yo puse ahí recomendé lo que arrojó el software. O sea, y el software arrojó números, y yo necesito tener 2 elementos de estos estructurales en stock. Entonces, también a mí me gusta mucho de los análisis de confiabilidad cuando yo escucho colegas hablando de que el análisis de confiabilidad, especialmente el RCM, es un análisis también de sentido común. ¿Okay? Los métodos, los software te pueden arrojar números, pero entonces el sentido común, lo que decía Durán, a la larga, ¿qué vamos a hacer? O reemplazo, o reparo, o no hago nada. Entonces, y el análisis de confiabilidad es tan bueno como los datos que nosotros tengamos para hacerlo y como el contexto operativo nos dirija, el sentido común que tengan a través de ese contexto de operación. Comparto una experiencia. Una vez estaba dando un curso de RCM en España, y un cliente me dice, quiero que me visite mi planta, porque puede surgir un proyecto. Y de una vez vamos a ver alguna plaza histórica y todo eso. Eso fue, ¿verdad? El gancho, la invitación, y yo, sí, con gusto paso por allá. Y me dice, cuando llegamos a la planta, tengo un problema con una electroválvula de este tamaño y quiero hacerle un análisis de RCM. ¿Usted cree que el análisis de RCM podrá ayudar con esa electroválvula? Bueno, y a mí me pasaron por la cabeza algunos refranes de allá de mi país, ¿verdad? Y le digo a la persona, sí te va a funcionar. Lo único que quieres es matar un mosquito con un tanque de guerra. O sea, lo vas a matar, pero no es la herramienta que necesitas, y no es para ese propósito. Necesitas hacer, lo más seguro, necesitabas hacer un análisis con tu diseñador, ¿verdad? Y a lo mejor es un tema de una mala selección, un tema de selección. Entonces, es otra herramienta la que necesitas. Entonces, hay tantas cosas, tantas herramientas, tantas que tenemos a nuestro haber en el tema de la confiabilidad, que yo digo lo siguiente. Primero, vamos a entender cuál es el contexto de operación donde queremos aplicar los análisis. Segundo, criticidad. Y aquí sé que
Esto es un tema de debate si la criticidad está en el activo o está en el modo de falla, pero vamos a decir que está en las dos cosas, porque el modo de falla le pertenece al activo. Entonces, vamos a hablar de costo-beneficio. Puedo estar haciendo 20,000 análisis de confiabilidad, pero en realidad hay costo-beneficio. En realidad vale la pena, de acuerdo con los objetivos de nuestra organización, de acuerdo con la relevancia que tenga ese activo para lograrlos. Entonces, al final del día, el método que yo voy a utilizar dependería de mi contexto de operación, de la criticidad que tiene que ver con los riesgos, y ahí decido, ¿verdad?, si voy a utilizar un análisis con todas las simulaciones del mundo, ¿verdad?, para mirar ese costo de ciclo de vida y mirar cuáles son los riesgos y cuáles son la confiabilidad de mi equipo a lo largo del tiempo, o simplemente voy a utilizar unos análisis más simples. Estoy muy inmerso en la industria farmacéutica, y en la industria farmacéutica hay unos manuales de confiabilidad que están muy bien redactados, muy bien escritos, que dice que se utilicen para los análisis. Al final, muchos se usan los análisis de confiabilidad para tomar decisiones de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, se dice, mira, si tú quieres crear una estrategia de mantenimiento basado en confiabilidad, haz los análisis lo más pronto posible, ¿verdad?, dentro del ciclo de vida de los activos. Pero si es un equipo súper crítico, ¿verdad?, que impacta mucho la operación a lo largo de mucho tiempo, utiliza análisis de RCM con las mejores herramientas que tú puedas, ¿verdad? Si es un equipo de mediana criticidad, y podemos hablar de largo y tendido de lo que es mediana criticidad y baja criticidad, pero tiene que ver con su modo de fallo y su impacto a la operación, utiliza un análisis más sencillo. Podemos hablar de un Preventive Maintenance Optimization o un análisis más light. Si es un equipo que impacta muy poco la operación, puedes utilizar básicamente un quick analysis, un análisis rápido, un checklist y ya. Entonces, eso es simple, ¿verdad? Es un ABC de mis activos, y desde ahí entonces empezamos a tomar decisiones basado en la relevancia que tienen estos activos para yo lograr metas. Favorezco diferentes metodologías de acuerdo a la relevancia y a la importancia, al impacto que tengan esos equipos o activos para la organización, ¿verdad? Pero también hago hincapié en que si no tenemos buenos datos, si los datos están chuecos, el método nos puede arrojar decisiones, nos puede llevar a decisiones que no están bien fundamentadas. Al final del día, lo dicen por aquí, por estos lares, garbage in, garbage out, ¿verdad? Puedes tener las mejores herramientas, si la data que le estás ingresando no es buena, no vas a obtener el mejor resultado. Y al final nos vamos a remitir a los fundamentos, como decía Durán, el fundamento. Si el dato es bueno, nos va a ayudar muchísimo cualquier simulación que hagamos, ¿verdad? Y va a ser bastante precisa. Si los datos no son buenos, así que como que a ver a dónde sopla el viento, es lo mismo, ¿verdad?, que utilizando grandes herramientas. Aquí mi humilde aporte, compañero Santiago. Excelente, Jesús. Así que, resumiendo, tú marcas la importancia del contexto operacional, que nos definirá cuál equipo es más crítico o menos crítico, según impacto en el negocio, según costos, beneficios y riesgos, y que eso es clave porque eso va a definir eventualmente la prioridad que los activos tendrán y, como tú decías al final, por ende, qué herramienta más o menos compleja podré utilizar. Pero esto después se repite en el mundo microscópico, el mundo de los modos de falla. Yo debería también, de algún modo, hacer un segundo análisis, llamemos de criticidad, a los modos de falla, que como tú bien dijiste, la criticidad pertenece a ambos, y ver cuáles son los modos de falla más críticos, porque tal vez modos de falla menos críticos
no me voy a estar preocupando demasiado. Que el experto en la materia me diga qué se hace ahí y vámonos, o hacemos un FEMEA más sencillo o lo que fuere, y dejamos solo una aplicación más compleja, con más datos, etcétera, etcétera, con unos modos de falla que sean de mayor valor, de mayor impacto. Y de esa manera, aplicando nuestro viejo y querido Pareto, poder priorizar dónde dedicar mejor el tiempo, ¿verdad? Pero en definitiva, cualquiera de esas opciones requiere datos, buenos, regulares o malos, los que tengamos, ¿verdad? Y ahí es muy común encontrarse la realidad de que uno va a terreno y los datos son malos, están mezclados, ¿verdad? Es cierto, los que estamos en el tema sabemos que tenemos una ventaja con Weibull o alguna otra herramienta de ese estilo que nos permite diferenciar cuál dato está bien o mal, porque se nota muy claro en las gráficas. En fin, a diferencia de otras distribuciones estadísticas, ahí tenemos una pequeña ventaja, pero igual, uno tiene que cuidar la calidad de los datos. Pero como tú bien decías, también, como decía, perdón, José, antes, si yo tengo exceso de modos de falla que no aportan valor, voy a registrar un montón de datos al respecto que no me van a servir para nada. Pueden estar perfectos, pueden ser de calidad, pero simplemente no me sirven para nada porque no agregan a, como tú dijiste, el objetivo final es una decisión. Puede ser una decisión de ingeniería, porque la confiabilidad también se aplica en etapas tempranas del ciclo de vida, puede ser una decisión de mantenimiento o un eventual rediseño, luego que en un análisis de falla encontramos que algo no está del todo bien. Con todas esas herramientas que tú mencionabas, ¿no? FEMEA, FEMECA, el PMO, el RCA, el RCFA, etcétera, etcétera. Hay múltiples herramientas, desde el RBD y el RAMS Análisis al principio hasta todas las que hemos dicho. Y en definitiva, la importancia de tener buenos datos es para poder cuantificar, porque mi tiempo no es infinito. Y yo no puedo poner miles de modos de falla con miles de datos porque no tengo tiempo para analizarlos. Pero lo más importante es que para tomar decisiones, las cosas tienen que ser técnicamente factibles por un lado, pero como tú bien dijiste, deben merecer la pena. Yo debo demostrar que hay un costo-beneficio, que hay un riesgo asociado, y entonces se justifica el tiempo que voy a invertir en el análisis, más el tiempo y el esfuerzo económico que voy a hacer en las tareas que yo defina para alcanzar un determinado objetivo. Si el retorno no vale la pena, olvídate, no hagas nada, ¿verdad? Tecnologías predictivas puede haber millones, y cada día hay más, cada día ya nos darás una charla, Jesús, una mesa redonda sobre predictivo, del cual eres un experto. Pero la decisión de si hago esta o aquella inspección, si monitoreo continuo o hago un simple preventivo o no hago nada, depende justamente, primero, de conocer el contexto, como tú bien dijiste, del análisis de criticidad y costo-beneficio para saber cuál impacta y cuál no, así separamos, como decía, la paja del trigo, y finalmente entonces tomar las decisiones conscientes y cuantitativas. Y ahí en los elementos más críticos y más cuantitativos es donde algunas herramientas modernas hacen la diferencia. Solo un comentario histórico también. A mí me ha pasado varias veces reencontrarme con análisis que yo hice con herramientas más clásicas, puramente cualitativas. Jesús, me parece que está abierto tu micrófono. Quizás si lo mutas evitamos ruidos de fondo. Gracias. En esos análisis que yo había hecho hace muchos años con herramientas cualitativas, una cosa que pasa es que uno, como no tiene ese análisis de criticidad, como no tiene esa cuantificación, esa priorización, le dedica el mismo tiempo a todos los modos de falla, más o menos. Cuando luego volví a plantas que había hecho trabajos de esa manera, con una metodología cuantitativa, con un software de análisis estadístico, de simulación y toda la crema de la crema, resulta que obviamente revisamos esos análisis con el cliente y, para sorpresa de todos, ahora que uno aprendió con los años ya no es más sorpresa, ya lo digo a priori, pero cuando se cargó el plan original, aún hecho con un RCM clásico cualitativo, se lo carga en un software para cuantificarlo, lo que uno logra después de reducción, cuando prioriza por números y cuando optimiza los valores, son reducciones, aún después de haber hecho un RCM clásico, reducciones de costo de un 40 y un 50%. En el costo del ciclo de vida, o sea, no solo el costo de mantenimiento que puede reducirse, sino las pérdidas posibles se reducen significativamente. Y eso lo he visto repetido montañas de veces. Entonces, claro, uno tiene que cuidar los datos, tiene que tener el contexto y seguir el paso a paso de las 7 preguntas de la confiabilidad del RCM,
pero a final de cuentas los números mandan. Y si yo logro demostrar un costo-beneficio, y yo siempre digo, en este tipo de cálculos, en general, y la matemática que está por detrás de esto nos respalda, yo no preciso un dato súper preciso. Con un orden de magnitud, yo puedo tomar muchísimas decisiones. Por lo tanto, muchas veces la gente pierde enorme cantidad de tiempo en buscar el dato perfecto, en una desesperada carrera por la perfección, que en realidad no agrega ningún valor. Si yo sé que el orden de magnitud es entre 100 y 500 del costo de ese repuesto, y quizás para hacer un cálculo de mantenimiento me alcance y me sobra. Por ahí, para una optimización de inventario, pueda precisar un poco más de precisión, y no estoy tan seguro. El orden de magnitud es lo más importante. Yo tenía un profesor en la universidad, lamentablemente ya fallecido, Omar Braga, que siempre decía, la habilidad del ingeniero está en saber estimar qué valor es el que importa y el orden de magnitud del mismo, para poder tomar una decisión, lo que se llama una estimación preparada, ¿no? Una estimación con formación, con criterio. Y es súper importante, porque muchas veces no tenemos tiempo, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas nos pasan. Enrique, con todo esto que han dicho los colegas, espero que te quede tema para conversar. Yo sé que sí, así que tienes la palabra para ir cerrando nuestra mesa redonda de debate sobre estos temas. Muchísimas gracias por la invitación, primero que todo, a nuestra gente de Copimán, a ti, Santiago, por organizar la mesa, festejando este Día Universal del Mantenimiento, ¿no? Yo muy agradado escuchando las mini conferencias de nuestros amigos Jesús y José, y por supuesto tus apuntes muy válidos. Y quería mencionar, muchas de las cosas ya se han mencionado, quería solo mencionar algunas cuestiones de las que han justamente comentado ahorita, que tienen mucho sentido para mí, sobre todo a través de los años, después de estar mucho tiempo inmerso en este mundo de hacer confiabilidad para los demás, ¿no? Al principio, yo como buen fan de la matemática, quería enredar las cosas con toda esta precisión, y mientras las ecuaciones fuesen un poco más complejas, los modelos y esto consultar a lo otro y vayas y venías, pareciera que todo esto me emocionaba para que la gente dijera qué buen, eso sí es un análisis, ¿no? Y siempre buscaba como complicar y buscar algún elemento adicional que incluirle a todo esto, para al final descubrir algo como lo que dice José. Después de 800 modos de falla eran 3 acciones, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito detrás de todo esto? El tiempo me ha llevado a ser un poco más simple, hasta el punto donde podrían criticarme perfectamente por ser demasiado simple, ¿no? Pero creo lograr algunos objetivos, sobre todo tomando en cuenta alguna estadística que quería mencionar, ¿no? He escuchado algunas ponencias algunos comentarios válidos sobre el RCM, y estaba yo leyendo justamente algunas cifras de cuáles las razones por las cuales un RCM podría o no ser exitoso, ¿no? Cifras tan interesantes como que solamente el 30 al 40% de los proyectos de RCM terminan en un final feliz. Y tenemos alrededor de un 60-70% que no, por las razones que sean. Falta de presupuesto, falta de apoyo a la alta gerencia. Está el presupuesto, está el apoyo, pero no está la gente especializada comprometida en participar, o simplemente no existe. Y pare usted de contar. Ahora, algo todavía más interesante es que de este 30-40% que logra llegar a un final feliz, dentro del otro se hacen muy complejos y largos los tiempos para completar, y hay un desánimo en el recorrido. Eso es bastante común, lo he visto. Ahora, entre el 30 y el 40% que sí logran a final feliz, casi la mitad terminan en papel, no terminan subiendo a un CMMS, y que sean después aplicados con felicidad por la gente de mantenimiento. Porque una cosa es cuando yo ese papel lo subo al software, lo consulto con mis planificadores y los ejecutores de mantenimiento, y me aseguro que la forma en la que estuvo visualizado es efectivamente como ellos lo van a aplicar. Y más vale que en las fases tempranas los involucre a ellos. Necesito que el planificador y los ejecutores del mantenimiento también participen en este proyecto que es de confiabilidad. Eso es importantísimo, ¿no? Lo otro que me gustaría apuntar es la parte del dato. Garbage in, garbage out.
basurita entra, basurita sale. Hoy en día soy un enamorado de la opinión de expertos, que tiene que ver mucho con lo que tú estás apuntando, Santiago. Dame un orden de magnitud, dame tu presentimiento, alrededor de qué valor estamos. Esa es una opinión de experto. En el pasado la critiqué muchísimo. ¿Cómo es posible que con tanta facilidad para tomar datos estemos hoy en día preguntando a alguien, no, entre 8 y 15, lo más probable que sean 10? Aquello me parecía un absurdo completo dentro de un mundo lleno de tecnología, mediciones, exactitudes y lo demás. Hoy en día realmente adoro eso. Y por una razón muy simple, Santiago. Lo que me he tropezado tiene que ver mucho con lo que ya están también comentando Jesús y José. Lo que yo me he encontrado es que, aunque tenga buena densidad de datos, viene el tema de la calidad del dato. ¿Qué tanta confianza o desconfianza me da? Y por otro lado, eso es cuando está. Pero por otro lado me he encontrado con que mucha gente, aún teniendo datos, no la comparte o simplemente no tiene los datos. ¿Qué haces? No haces análisis. No arrancas, no empiezas a solucionar un problema. Hay cosas tan obvias que puedes hacer. Entonces, frente a ausencia del dato, ciertamente hay una belleza detrás de opinión de expertos y hay que darle su valor justo dentro del tema de datos de confiabilidad. Hoy día soy un enamorado de esa simplicidad y obviamente la complemento dentro de mi pasión matemática por hacer ajustes con Weibull o por mi cuenta o Monte Carlo o todo lo demás, ¿no? O sea, eso es parte de lo que hacemos si realmente existen los datos para hacer eso y ir un poco más allá en los análisis y conclusiones y recomendaciones. Un punto, fíjate, que no es realmente mantenimiento, son los rediseños. O sea, si vamos a que un departamento de mantenimiento no rediseñe, eso iría dentro de un mini equipo de proyectos. También es cierto que muchos departamentos y organizaciones de mantenimiento en las empresas tienen su equipo de mini proyectos. O sea, podría estar dentro de otra organización diferente, pero podría quedar dentro de esa. Y para mí, en los estudios que he hecho de mejoras de confiabilidad, mantenibilidad y lo demás, créanlo o no, cuando hago la exposición de resultados, no, predictivo, medir, cambiar aquí el aceite, lo otro, qué sé yo, está muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos que hacer un rediseño de la selección de materiales de la bomba. Se despierta la discusión. Tenemos que hacer un reemplazo de la tecnología de equipo, no puede ser un equipo reciprocante, vamos a poner un equipo más simple de venas, rotatorias o lo que sea, cambio de tecnología. Mira qué maravilla. Se presentan unas discusiones tan interesantes que pareciera que a pesar de que contrataron un RCM con causa raíz o no en el medio, cuando tú empieces a hablar de impactos de rediseño o mejoras de mantenibilidad, oye, podemos hacer una mejora en el diseño para que accesemos más rápido, o una pequeña grúa, en lugar de tener una grúa motorizada externa, que hay que traerla cada vez que falla, vamos a poner una pequeña grúa de par de toneladas sostenida de una de las vigas de soporte, y nos quitamos de repente 3 días de trabajo y varios miles de dólares en equipos de soporte de logística. Ese tipo de cosas son las que realmente despiertan las discusiones, mejoras en diseño. Y finalmente quería apuntar algo más, Santiago. Yo creo que todos ustedes lo saben, en mis últimas exposiciones, siempre he tendido a hablar mucho de confiabilidad desde el diseño, ¿no? Y es muy clave para mí. Pongo un caso real. Yo que trabajo, por ejemplo, con turbomaquinarias, en particular con turbinas, es común que en turbinas tipo industrial, cuando vas a hacerle un mantenimiento, ese mantenimiento podría ocupar, dependiendo del tamaño de la turbina, fácilmente entre una semana, estoy hablando de un mantenimiento relativamente grande, un overhaul, por ejemplo, un mantenimiento mayor, entre una semana hasta 6 semanas, dependiendo del tamaño de la turbina. Carcasas que pesan 10, 15, 20 toneladas, solamente la tapa superior de la carcasa de una turbina, y el rotor unas 10 toneladas más. Estamos hablando de realmente cosas voluminosas, grandes. No son fáciles de manejar. Pero he estado presente ya en varios diseños durante el proyecto donde se han hecho análisis de mantenibilidad con toda la seriedad del proceso, maquetas 3D, el ejercicio de tratar de entrar a la planta, si la grúa tiene el acceso y el alcance para llegar allí, si, por ejemplo, canaletas que llevan señales, cables y todo lo demás están atravesadas o no.
¿Qué tanto debo desarmar y qué no? Los pesos. Las personas levantan hasta 25 kilos sin problema. Por encima de eso lo hacen un par de personas o tienes que estar asistido por algo más, por asuntos de salud. Entonces, luminarias, escaleras para acceso, pasarelas para tener el punto de descanso, tantos elementos que simplificarían de días. Quiero llevar entonces este caso al caso particular de la turbina. Esa turbina se hacía en 3 semanas, 21 días. Pues yo les garantizo que en 3 días esa turbina entra y sale. Reemplazo de una por otra. Y estaba hablando de 3 semanas para sacar una y meter la otra. Porque había que desarmar simplemente todo el tope, caseta, parte estructural. He estado en casos donde hay que desarmar el techo del galpón de la instalación para tener acceso. Es el peor criterio de mantenibilidad. O sea, le añades 2 semanas con un riesgo altísimo para que simplemente salga una turbina por un costado porque a alguien no se le prendió el bombillo o no quiso hacerlo bien. Entonces, importantísimo. Soy un gran fan y defensor de confiabilidad en el diseño porque creo y he visto los beneficios tangibles que eso ocasiona. Y con eso, pues, apunto un poco lo que habían dicho ya mis compañeros previamente y le agrego un tantito de mi parte. Excelente, Enrique. Además, muy ricas las anécdotas que me hacen acordar anécdotas que yo he vivido también, que ahora por falta de tiempo no podemos contar, pero ya nos encontraremos para intercambiar más. Colegas, ha sido una charla que me pareció excelente. Hemos pasado, primero, sobrevolamos la idea conceptual que tú cerraste muy bien, Enrique, de que la confiabilidad y la mantenibilidad que tú hablaste muy bien son cosas que se forjan en el diseño. Cuando llegamos a la etapa de operación y mantenimiento, la mayor parte del partido ya está definido. Hay muchísimas herramientas de confiabilidad que se pueden utilizar en todo lo que se llama el análisis RAMS, que es, mucha gente asocia el análisis RAMS solo con una herramienta, el diagrama de bloques de confiabilidad, pero en realidad el análisis RAMS, según las normas que lo definen, son todas estas herramientas que hemos estado hablando, aplicadas adecuadamente. Se nos fue Jesús y Fontes, lamentablemente, algún problemita de conexión, ahí está regresando. Y entonces decíamos que desde el origen, desde el diseño, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Después sale carísimo, ¿verdad? Y cuando digo carísimo, digo se multiplica por 10, 100 o 1000 el costo de hacer una misma modificación. Yo, solo para cerrar, comentar una estadística. Hace un tiempo yo preparé un paper que hablaba sobre el origen de las fallas, está por ahí, y en base a muchos estudios de proyectos, de organizaciones de proyectos a nivel internacional, se veía que, mirando el ciclo de vida completo, ¿no? Diseño, instalación, o procura, puesta en marcha, operación y mantenimiento, 30 a 40% del origen de las fallas vienen por malas decisiones tomadas en el diseño, como bien decía Enrique en ese ejemplo, ya sea problemas de mantenibilidad, confiabilidad o operabilidad del equipo. Otro 30 o 40% de las fallas vienen de abusos del operador o la operación en general por encima de la capacidad del activo. Entonces, claro, le acortan la vida del activo, provocan sobrecargas, se rompe, etcétera, etcétera. Y hay un 30% adicional, 20 a 30% adicional, que es sí problema de mantenimiento, cuando el mantenimiento no hace bien su trabajo de restaurar el equipo a la condición original, ¿verdad? Más allá de que podamos discutir estos porcentajes, lo que es claro es que hay un tercio. Y en el mejor de los casos, mantenimiento es el tercio menor. Entonces, todo este debate que mucha gente lo hace sobre la base del mantenimiento, estamos llegando tarde. Tenemos que, como ustedes bien dijeron, empezar en la etapa de diseño, lo más temprano posible, de acuerdo a la organización donde nos toca vivir, ¿verdad? Y uno debería siempre, que a mí me pasaba cuando entraba a las plantas, que yo no sé por qué, por instinto, después aprendí que eso tenía fundamento, me gustaba siempre primero recorrer toda la planta para entender en mi cabeza el sistema como un conjunto. Capaz que todavía no me preocupaba tanto del negocio, eso lo fui aprendiendo después. Pero entonces, hay que tener números, buenos, regulares o malos. Había una famosa paradoja de Resnikov en el mundo de la confiabilidad, que decía así, hablábamos de datos, de la importancia de datos y de sistemas numéricos que analicen estos datos de la mejor manera para tomar, como bien decía Jesús, buenas decisiones o para mostrar cuáles son los modos de falla que merecen la pena ser analizados, que no nos pase, como José decía, 800 modos de falla para un cable que al final hay 3 opciones de acción. Pero en esta paradoja de Resnikov es muy interesante porque decimos que se necesitan datos, y es verdad.
y que tienen que ser de calidad. Ahora, si tenemos datos es porque los equipos fallan. Aunque muchas veces fallan y tampoco tenemos datos porque no registramos bien lo que sucede. Pero lo curioso es que si realmente tenemos muchos datos porque ocurren fallas y las registramos bien, en realidad no nos estamos comportando como verdaderos ingenieros de confiabilidad. Porque nuestra función sería evitar que esas fallas ocurran desde un principio. Por lo tanto, como bien decía Enrique y reivindicando muchas veces a los expertos, necesitamos hacer estos análisis muchísimas veces sin datos. Por tanto, y que construir un modelo y después en la práctica, ahora sabiendo cuáles son los modos de falla importantes, en donde sí me voy a poner a procurar lo que sea que ocurra, registrarlo como buen dato, y a los demás, a los que no son importantes, ni preocuparme ni perder tiempo en registrar nada, para no tener 800 puntos de medición de algo que en realidad con 3 alcanzaba. Y de esa manera entonces generar un balance, porque manejar datos, manejar información cuesta caro. Para que tengan ustedes una idea, la inteligencia artificial y las búsquedas de inteligencia artificial van a consumir miles de veces más energía que las búsquedas de Google. Hoy día hay centros de procesamiento de datos con inteligencia artificial que consumen más que una ciudad entera de energía. Entonces, procesar datos, y más aún con lo que se viene en la inteligencia artificial, va a ser caro porque va a consumir mucha energía. Entonces, es muy importante usar los datos, los que se tengan, es muy importante tomar análisis costo-beneficio partiendo del contexto operacional y de lo que impacta al negocio y cuantificar las cosas para tomar decisiones correctamente evaluadas en costo-beneficio, en merecer la pena y en riesgo, pero como decíamos, ni tan peludo ni tan pelado, ¿verdad? Hay que dedicarle el esfuerzo a lo que merece y a las cosas secundarias, herramientas más simples y más rápidas y listo. Caballeros, José, Jesús y Enrique, les agradezco mucho. Me parece que ha sido una charla muy interesante. Quedan infinitos temas para dar seguimiento, pero bueno, hasta aquí llegamos porque el tiempo es tirano. Un abrazo grande a los tres y nos estamos viendo pronto en cualquier otra mesa de mantenimiento. Nos quedamos en la sala y bueno, hasta la próxima. Y feliz Día Mundial del Mantenimiento para todos. Chao, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.